Hola, buenos días. Es hora de escuchar nuestro podcast Historia de la Música. En este podcast estaremos hablando y conversando sobre todos los periodos de la música hasta la actualidad. Aparte, estaremos hablando del contexto histórico, sus artistas y los instrumentos que utilizaban. Espero que lo disfrutes. Nosotros somos Lorin Campos y Eduardo Anguiano con el podcast Historia de la Música. De acuerdo, comencemos con esto. Y como todos sabemos, la música ha existido desde hace muchísimo tiempo atrás. Tal vez ya adivinaron el primer periodo de la música y es, claramente, la prehistoria. Pues muy bien, la prehistoria es la época en la que va desde la aparición de los primeros seres humanos hasta la invención de la escritura. La prehistoria es de 2500 años antes de Cristo hasta 3500 antes de Cristo. Hablando de música, te haré una pregunta. ¿Cómo los cavernícolas o las personas de la época hacían música? Obviamente no tenían ningún instrumento como guitarras o piano. Eso es evidente. Supongo que ellos estaban súper aburridos y no tenían nada que hacer. Hasta que a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de golpear una vara o un hueso contra un tronco o alguna otra cosa del suelo, la pared o la roca. Lo golpeó varias veces hasta que se formó un ritmo y descubrió la música. En yacimientos europeos se han encontrado todo sobre flautas, silbatos, posibles bramaderares, estas últimas realizadas en hueso o madera. Hay piezas encontradas en contextos que les dan 30.000 años de antigüedad. Están realizados en huesos cortos como falanges y producían sonido al soplar por ellos. Y esto sería todo por este periodo. Espero que les haya parecido muy interesante y si fue así, quédense porque apenas es lo primero. Continuamos. Wow, de verdad que me pareció muy interesante esto de la música en la prehistoria. Como siguiente periodo hablaremos de uno donde es el conjunto de los eventos pasados desde el comienzo de la escritura y la historia humana registrada que se extiende hasta la antigüedad tardía. El lapso de la historia registrada es de aproximadamente 5.000 años, comenzando con la escritura cuneiforme sumeria. Y ya creo que ya lo dije, pero como adivinaron, estoy hablando de la antigüedad. El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz. También aprendió a valerse de rudimentarios objetos, como los huesos, las cañas, los troncos, las conchas, para producir sonidos. Hay constancia de que hace unos 50 siglos en Sumeria ya contaban con instrumentos de percusión y cuerda, como el arpa y la lira. La música en la antigüedad, según los expertos, nace como una imitación de sonidos de la naturaleza, sobre todo de las aves. Así se imitaban con rudimentarios instrumentos, los reclamos que esas usaban como avisos sonoros. Los instrumentos musicales más destacados fueron el arpa, la lira, la cítara, el aulos, el sistro y varios tipos de tambores como el timpanón. La lira y la cítara fueron los instrumentos reservados para la polis y tal como se muestra en algunas esculturas o dibujos, son los más usados en la vida cotidiana, en la vida musical cotidiana. Y bueno, eso fue todo sobre la música en la antigüedad, así que quédate que aún quedan algunos. Digamos que el segundo periodo fue la antigüedad. Creo que es mejor dejarnos de rodeos y dejar las adivinanzas para pasar al siguiente periodo de una vez. Es el turno de la era renacentista, así como lo oyen. El Renacimiento es un movimiento artístico y cultural que empezó junto a la Edad Moderna, un periodo posterior a la Edad Media, y que se extendió entre los siglos XIV y XVI. En esta época las formas musicales más difundidas fueron el motete, la misa, la canción polifónica, el villancico, como aportación española. Entre los compositores, la figura más destacada es Joaquín Desprez, que cultivó tanto la música religiosa como la profana. Gustavo Res estudia la música en el Renacimiento, concedido especialmente importancia el análisis de los estilos, haciendo referencia frecuente a los acontecimientos históricos, la afluencia de las grandes cortes y la personalidad de las figuras más relevantes. ¿No creen que ya va tomando forma esto de la música hasta nuestra época? No se vayan, continuaremos después de los siguientes comerciales. Miguel, Miguel, mi amor, ¿me traes 2 cubitos de rico pollo? Sí, mamá. 2 cubitos de rico pollo, 2 cubitos de rico pollo, de rico pollo. ¡Hola, don Luis!
Hola, Miguelito. ¿Me das los cubitos de rico pollo? ¿Y si te doy 3 cubitos? Es que no me alcanza, solo traigo 5 pesitos. Pero si te alcanza, Miguelito. Porque ahora Rico Pollo te da 3 cubitos por 5 pesitos. Entonces, ¿sí me alcanza? ¡Claro! Gracias. Ahora Rico Pollo te da más. 3 cubitos por 5 pesos en un nuevo empaque con doble protección. Rico Pollo tiene menos grasa, se desbarata fácil y el delicioso sabor a caldito de pollo para todas tus comidas. Cámbiate a Rico Pollo, que ahora te da 3 cubitos por 5 pesos. Hemos regresado con más de nuestro queridísimo podcast. Y es el momento de que pasemos al siguiente periodo, y es el periodo barroco. El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir el arte y que, partiendo desde diferentes contextos históricos culturales, produjo obras en numerosos campos artísticos: la literatura, la arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza, teatro, etc. La música barroca o música del barroco es el estilo musical europeo relacionado con la época cultural homónima, que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en tronco hasta 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750, que fue un compositor, músico, director de orquesta, maestro de capilla, cantor y profesor alemán muy reconocido de esa época. Bueno, yo creo que eso es todo lo necesario que hay que saber sobre este periodo, así que pasemos al siguiente. No es tan largo como otros, pero sí, pasamos al siguiente. Y es turno de la música clásica. La música clásica se refiere a toda la música basada en la cultura occidental y engloba varios periodos que se ven en este tema, mientras que la música del periodo clásico se refiere a la música compuesta alrededor de los 1759 y 1800 años. Es en el periodo clásico donde se enfatiza la idea del orden, jerarquía, divisiones claras entre voces, una línea melódica que es acompañada por la orquesta. Sobre todo, hay una inclinación a favor de la simpleza, opuesta a la complejidad. Este gusto por la simpleza, elegancia y claridad en el lenguaje musical permitió paradójicamente que las orquestas pudieran crecer en tamaño. Las melodías del periodo clásico, en general, más cortas que en el barroco, por lo que podemos distinguir con más claridad cuando empiezan y terminan las frases musicales. En el periodo clásico aparece el clarinete, los instrumentos de cuerda, los metales de alientos y percusiones aumentan la sonoridad de la orquesta. El piano sustituye al claviocordio y el clavequín. En este periodo comienza el estudio de la orquestación y timbre orquestal. No nos queda mucho tiempo, así que pasemos al siguiente periodo. Sí, hagámoslo rápido. El siguiente periodo es el romanticismo, el amor. En este periodo surgieron los primeros desmayos de los escuchas en los conciertos. Todo estaba enfocado a sentir y no racionalizar. Las estructuras y las reglas de los periodos clásico y barroco empiezan a romperse ante la búsqueda de otras formas que pudieran provocar nuevas reacciones en los escuchas. Fue un periodo de individualismo, fantasía, nacionalismo, pasión y sufrimiento, música programática y muchos avances tecnológicos de los instrumentos de la orquesta y avances en teoría y composición musical en cuanto al desarrollo y evolución de la tonalidad y el cromatismo. En el periodo romántico dominaron la música instrumental, las grandes sinfonías y poemas sinfónicos. Las orquestas crecen en tamaño, se incorporan los instrumentos de percusión y las óperas adquieren un carácter más continuo, aumentan en duración y pierden la sensación de estar seccionadas como en el periodo clásico o barroco. Ya solo nos queda un periodo a darle. Y así es, hemos llegado al final. El último periodo del modernismo hasta la actualidad. El modernismo es el resultado de la búsqueda estética basada en el individuo y sus más profundas emociones. La búsqueda individual, el distanciamiento del sistema tonal y la situación política de Europa influyeron mucho en este periodo. Los factores contribuyeron de manera muy importante para hacer este periodo más diverso en la historia de la música. Desde 1890 hasta la fecha han surgido decenas de posturas estéticas, sistemas de composición y nuevas técnicas para interpretar los instrumentos a esta variedad. Se les llama técnicas extendidas. También el uso de la tecnología y sistemas electrónicos para sintetizar analógicos y digitales.
influyeron de manera importante en el nacimiento de la música electrónica clásica. Seguramente no sabías que había música electrónica formado parte de música clásica o con música de concierto. Pues la hay. Compositores como Pierre Schaeffer o Charlene Stockacher son algunos de los representantes y pioneros del uso de estas tecnologías. Posteriormente se incorporaron las computadoras, el audio digital, que permiten la posibilidad de mezclar medios electrónicos y electroacústicos en tiempo real, con instrumentos anagólicos. En este periodo también se desarrolla la música denominada popular, que empieza a surgir en expresiones como el blues, jazz, swing y posteriormente como rock, disco, hip hop, new age, country, alternativo y la música techno, entre muchísimos otros géneros musicales. Bueno, este es el final de este podcast, espero que lo hayan disfrutado, que tengan una buena tarde, buena noche o buenos días. Bye.